Cuaderno digital de genética vegetal. El contenido de este cuaderno estará dividido en 4 unidades, donde en la unidad 1 hablaremos sobre el ADN, su estructura primaria, secundaria y terciaria. Luego hablaremos sobre el ciclo celular, mitosis, meiosis. Después, replicación, traducción del ADN y finalizando esta unidad hablaremos sobre la expresión génica. En la unidad 2 hablaremos sobre la ingeniería genética y mutaciones. Después hablaremos sobre la genómica con edición génica y pasamos a la unidad 3 que hablaremos sobre las leyes de Mendel y en la unidad 4 hablaremos sobre genética de población cuantitativa. Estructura primaria del ADN. Es la secuencia de desoxirribonucleótidos de la cadena polinucleótida donde la información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Los azúcares, llamados pentosas, poseen 5 átomos de carbono. Para el ADN es la 2-desoxide-ribosa y para el ARN es la ribosa que posee un hidroxilo OH unidos al carbono 2'. Los nucleósidos están formados por una base púrica o pirimídica ligada a un azúcar pentosa. Para el ARN ribosa o desoxirribosa para el ADN, en la posición 1. Los nucleótidos están conformados por azúcar de 5 carbonos, desoxirribosa o ribosa. Fosfato, posición sino-cel anillo de azúcar, con enlace éster fosfórico y una base nitrogenada. El nucleósido, base nitrogenada más azúcar, estará ligado a un grupo fosfato en la posición 5' o 3' del azúcar desoxirribosa. Grupo fosfato. Es un átomo de fósforo más 4 átomos de oxígeno. Aportan carga negativa al ADN. El grupo fosfato se une al carbono 5' del azúcar. Bases nitrogenadas. La base nitrogenada es un anillo de purina o de pirimidina. Las purinas están formadas por 2 anillos, un anillo de 6 lados más un anillo de 5 lados, donde la posición 1' del azúcar, por medio de un enlace glucosídico, está ligada al nitrógeno 1 de la base. Las pirimidinas están formadas por un anillo de 6 lados, donde la posición 1' del azúcar, por medio de un enlace glucosídico, está ligado al nitrógeno 9 de la base. Cada ácido nucleico contiene 4 tipos de bases. Las 2 purinas, adenina y guanina, que están presentes tanto en el ADN como en el ARN. Las 2 pirimidinas del ADN son citosina y timina. En el ARN se encuentra uracilo en vez de timina. La única diferencia entre el uracilo y la timina es un grupo metilo suplantador en la posición C. Las bases suelen nombrarse por sus iniciales. El ADN contiene A, G, C y T y el ARN contiene A, G, C y U. El nucleótido terminal de un extremo de la cadena tiene un grupo 5' libre. El nucleótido terminal del otro extremo tiene un grupo 3' libre. Se ha convenido en escribir las secuencias de ácido nucleico en dirección 5' a 3', es decir, del extremo 5' de la izquierda al extremo 3' de la derecha. La base púrica se enlaza con una base pirimidínica. En concreto, la adenina con la timina a través de 2 puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Cadenas polinucleótidas. Es la composición de series alternas de residuos de fosfato y de pentosa a través de la unión de la posición 5' de un anillo de pentosa con la posición 3' del siguiente anillo de pentosa mediante un grupo fosfato. Una cadena polinucleótida está formada por una serie de enlaces azúcar-fosfato 5'3' que forman un esqueleto con las bases prominentes. Se libera agua al momento de formar el enlace fosfodiéster. Las cargas negativas del fosfato neutralizan por cargas positivas de proteínas, metales u otras moléculas. Las bases nitrogenadas contienen la información genética en la secuencia. Los azúcares y fosfatos tienen una función estructural.
Ley de Chargaff. Se basa en la relación cuantitativa de los nucleótidos que forman la doble hélice del ADN. Establece que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina. Es decir, el número total de bases púricas es igual al número total de bases pirimidinas. Densidad del ADN. La densidad del ADN sugiere que la hélice debe contener dos cadenas de polinucleótidos. El diámetro constante de la hélice puede explicarse si las bases de cada cadena apuntan hacia adentro y son restringidas de manera que una purina siempre se oponga a una pirimidina, evitando ocasiones purina-purina demasiado ancha o pirimidina-pirimidina demasiado angosta. Estructura secundaria del ADN. La estructura secundaria del ADN es la disposición en el espacio de las cadenas o hebras de nucleótidos en doble hélice, con las bases nitrogenadas enfrentadas y unidas mediante puentes de hidrógeno. Modelo de ADN B. También llamado modelo dúplex del ADN, fue desarrollado por Watson y Crick en 1953. Es la forma más habitual de la molécula de ADN, predominante en solución acuosa con 92% de humedad relativa. Es destrógira, es decir, que gira en la dirección de las manecillas de reloj y está formada por dos cadenas polinucleótidas antiparalelas enrolladas en forma espiral sobre un eje longitudinal imaginario. Las dos cadenas se sitúan en sentido antiparalelo. Sus extremos no son coincidentes. La dirección de una cadena se dice que es 5' a 3' y la paralela 3' a 5'. En el exterior quedan los esqueletos de las cadenas pentosas grupos fosfato y hacia el centro, perpendicularmente al eje, se colocan las bases. El ADN gira sobre su eje mayor hacia la derecha. Por cada giro completo de 360 grados tiene un tamaño de 34 angstroms con un diámetro aproximado de 20 angstroms que corresponde a 10 nucleótidos o 10 pares de bases, separadas a 3.4 angstroms medido a lo largo del eje de la hélice. La torsión de las cadenas sobre sí mismas forma una hélice dúplex con un surco menor de aproximadamente 12 angstroms de ancho y un surco mayor aproximadamente de 22 angstroms de ancho. Las bases son estructuras planas, en pares perpendiculares al eje de la hélice. La hélice dúplex se puede considerar como una escalera espiral. Las pares de bases forman los escalones. Las cadenas se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno. La adenina se une con la timina a través de 2 puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina a través de 3 puentes de hidrógeno, manteniendo un grosor constante de unos 20 nanómetros. Otros modelos de ADN. El ADN-A presenta un 75% de humedad, requiere sodio, potasio, carbono como contraiones y presenta 11 pares de bases por giro completo y tiene 23 angstroms de diámetro. El ADN-Z es una doble hélice sinistrosa, enrollamiento a izquierdas, presenta 12 pares de bases por giro completo y un tamaño de 18 angstroms de diámetro. Debido a la conformación alternante de los residuos azúcar-fosfato, sigue un curso en zigzag. Estructura terciaria del ADN. El ADN se almacena en un espacio reducido para formar los cromosomas. Se conoce como superenrollamiento. Una hélice de ADN sometida a tensión por estar enrollada en exceso o en defecto. Cromosoma bacteriano. Consiste en una molécula única de ADN circular, abierto y relajado. Tiene entre 3 y 4 millones de pares de bases de ADN. No está unido a proteínas histónicas. Forma complejos con cierta cantidad de proteínas que lo compactan. El nucleoide está confinado en una región definida del citoplasma.
El ADN adicional está en forma de pequeñas moléculas circulares denominados plásmidos y se replica con independencia del cromosoma. El cromosoma eucarionte contiene enormes cantidades de ADN. Cada cromosoma es una molécula muy larga. El núcleo está todo empaquetado y plegado y cambia durante el ciclo celular. Son cromosomas alargados en interfase y no condensados. Se usa el término relativo para su medición. El empaquetamiento del ADN cambia a nivel local en replicación y transcripción. Cromatina. La cromatina es el ADN y sus proteínas asociadas, principalmente histonas. Dentro del núcleo, la cromatina está en dos estados de comparación diferentes, en forma de cromatina laxa denominada eucromatina y la cromatina compactado condensada llamada heterocromatina. La heterocromatina permanece en estado de alta condensación durante el ciclo celular. Todos los cromosomas poseen en los centrómeros y telómeros, y el cromosoma X y Y esté inactivo en machos. Escasa transcripción. La eucromatina. Proceso normal de condensación y descondensación en el ciclo celular. Es parte sustancial del material cromosómico y está presente en transcripción la mayor parte. Histonas. Son proteínas que proporcionan apoyo estructural para un cromosoma. Su función es la de empaquetar el ADN, organizarlo de forma que quepa dentro del núcleo. Para eso, el ADN se enrolla alrededor de complejos de proteínas de histona. Son pequeñas con carga positiva, H1, H2A, H2B, H3 y H4. Los fosfatos con carga negativa mantienen el ADN en contacto con las histonas. Nucleosomas. Es la cromatina aislada del núcleo. Tiene el aspecto de perlas de un cordón que están separadas a unos 200 pares de bases de ADN. Se compone de un core u octámero de histonas, que son dos copias de cada una, H2A, H2B, H3 y H4, y un linker que es el tramo de ADN que une un nucleosoma con otro. Los nucleosomas son ADN envuelto a 1.6 veces alrededor del core. El ADN tiene 145 y 147 pares de bases de longitud. La cola es flexible, 11 y 37 aminoácidos fuera del nucleosoma. Las cargas positivas de las histonas interactúan con las cargas negativas del fósforo, provocando su neutralización y atrayéndose entre sí. Aquí puede ocurrir modificaciones en la estructura necesarias para la expresión génica. H1 une 20 a 22 pares de bases de ADN. Fija el ADN en un sitio. Cromatosoma. Conjunto particular central y la histona H1 asociada. 167 pares de bases de ADN. Se ubica a intervalos regulares, separados entre sí por el ADN ligador, 30 a 40 pares de bases, asociado a proteínas no histónicas. Primer nivel de empaquetamiento o fibra de cromatina de 100 angstroms. Tiene la forma de un collar de perlas, donde las perlas serían hipotéticamente los nucleosomas unidos por los linker. Está constituida por la fibra de ADN de 20 angstroms asociada a histonas. Segundo nivel de empaquetamiento, o conocida como solenoide. Se forma por el enrollamiento sobre sí misma de la fibra de cromatina de 6 angstroms condensada. En cada vuelta hay 6 nucleosomas y 6 histonas que se agrupan entre sí y constituyen el eje central de la fibra de 300 angstroms. Tercer nivel de empaquetamiento. La fibra de 300 angstroms forma una serie de bucles denominados dominios estructurales de entre 20.000 y 70.000 pares de bases de longitud. Estos bucles quedan estabilizados por un andamio proteico o un armazón nuclear. Muchas veces se encuentran enrollados sobre sí mismos formando prominencias de unos 600 angstroms de grosor. Niveles superiores de empaquetamiento. La fibra de 300 angstroms tan solo consigue reducir la longitud de la fibra de ADN de 20 angstroms entre unos 35 o 40 veces. En cambio, el grado de empaquetamiento en la fase de división es de entre 100 y 1000 veces y en los cromosomas es de casi 10.000 veces.
Estructura del cromosoma. Centrómero. Fijan las fibras del uso en secuencias centrómeras. Es el sitio de fijación del cinetocoro. Están compuestas de ADN altamente repetitivo y cortas secuencias de ADN. Los telómeros. Es el extremo natural del cromosoma. Ruptura de los cromosomas y producen extremos inestables con tendencia a quedar adheridos y degradación del cromosoma. Conformado por un conjunto de nucleótidos de citosina seguidos de adenina o timina. Existe una cadena rica en guanina-guanina que sobresale, protegido al telómero, evitando la degradación, impiden que se adhieran extremos. Nucleosomas. Es la cromatina aislada del núcleo. Tiene el aspecto de perlas de un cordón que están separadas a unos 200 pares de bases de ADN. Se compone de un core u octámero de histonas, que son 2 copias de cada una, H2A, H2B, H3 y H4, y un linker que es el tramo de ADN que une un nucleosoma con otro. Los nucleosomas son ADN envuelto a 1.6 veces alrededor del core. El ADN tiene 145 y 147 pares de bases de longitud. La cola es flexible, 11 y 37 aminoácidos fuera del nucleosoma. Las cargas positivas de las histonas interactúan con las cargas negativas del fósforo, provocando su neutralización y atrayéndose entre sí. Aquí puede ocurrir modificaciones en la estructura necesarias para la expresión génica. H1 une 20 a 22 pares de bases de ADN. Fija el ADN en un sitio. Cromatosoma. Conjunto particular central y listona H1 asociada. 167 pares de bases de ADN. Se ubica en intervalos regulares, separados entre sí por el ADN ligador, 30 a 40 pares de bases, asociado a proteínas no histónicas. Primer nivel de empaquetamiento o fibra de cromatina de 100 Angstroms. Tiene la forma de un collar de perlas, donde las perlas serían hipotéticamente los nucleosomas unidos por los linker. Está constituida por la fibra de ADN de 20 Angstroms asociada a histonas. Segundo nivel de empaquetamiento, o conocida como solenoide. Se forma por el enrollamiento sobre sí misma de la fibra de cromatina de 6 Angstroms condensada. En cada vuelta hay 6 nucleosomas y 6 histonas que se agrupan entre sí y constituyen el eje central de la fibra de 300 Angstroms. Tercer nivel de empaquetamiento. La fibra de 300 Angstroms forma una serie de bucles denominados dominios estructurales de entre 20.000 y 70.000 pares de bases de longitud. Estos bucles quedan estabilizados por un andamio proteico o un armazón nuclear. Muchas veces se encuentran enrollados sobre sí mismos formando prominencias de unos 600 Angstroms de grosor. Niveles superiores de empaquetamiento. La fibra de 300 Angstroms tan solo consigue reducir la longitud de la fibra de ADN de 20 Angstroms entre unos 35 o 40 veces. En cambio, el grado de empaquetamiento en la fase de división es de entre 100 y 1000 veces y en los cromosomas es de casi 10.000 veces. Estructura del cromosoma. Centrómero. Fijan las fibras del uso en secuencias centrómeras. Es el sitio de fijación del cinetocoro. Están compuestas de ADN altamente repetitivo y cortas secuencias de ADN. Los telómeros. Es el extremo natural del cromosoma. Ruptura de los cromosomas y producen extremos inestables con tendencia a quedar adheridos y degradación del cromosoma. Conformado por un conjunto de nucleótidos de citosina seguidos de adenina o timina. Existe una cadena rica en guanina-guanina que sobresale,